bendice en esta mañana, hermano. En esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Aleluya. Vamos a estar, hermano, compartiendo una vez más las enseñanzas del Señor. Aleluya. Dándole gracias al Señor por este privilegio, hermano. Es un privilegio, hermano, estudiar la palabra del Señor. Y no tan solo estudiarla, sino tratar de vivirla, hermano. Y tenemos un tema que vamos a tratar hoy, y es volviendo a tomar lo que el diablo me robó. Volviendo a tomar lo que el diablo te robó. Aleluya. Y son muchas las bendiciones, hermano, que podemos perder de parte del enemigo. Y que el enemigo nos roba, hermano. Bendiciones que recibimos del Señor, pero por una o por otra circunstancia la perdemos, hermano. Y muchas veces, y mayormente es por nuestro descuido espiritual. El diablo, hermano, nos roba las cosas que recibimos de parte del Señor. Y podrían ser muchas las cosas que perdemos, hermano, por descuidarnos y por darle, hermano, la oportunidad a Satanás de quitarnos, hermano, cosas que hemos podido alcanzar y obtener de parte del Señor, hermano. Así que vamos a tratar ese tema, y se encuentra en 1 Samuel capítulo 30. Es una historia, hermano, el rey David, que aunque el rey David, hermano, y esta historia aconteció, el rey David existió 1000 años antes de la venida de Cristo, pero es un suceso, una historia, bueno, que todavía sigue vigente al día de hoy. Y en aquella ocasión, hermano, el rey David perdió, hermano, cosas que hoy en día nosotros también podemos perder. Y cuando usted se va rápidamente a la historia y lee la Biblia, se da cuenta de cuáles son estas cosas. Pero cuando la llevamos al ámbito espiritual, hermano, Satanás no puede robar, hermano, el tiempo para la oración. Satanás no puede robar el deseo del ayuno. Satanás no puede robar el gozo. Satanás no puede robar la alegría, la salud. Satanás no puede robar algo material. Satanás no puede robar nuestro bienestar en el hogar. Satanás no puede robar, hermano, nuestra comunión con Dios. Son muchas las cosas que podemos perder y podemos darle al enemigo la oportunidad, hermano, de robarnos. Y en el primer versículo dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag. ¿Qué era Siclag, hermano? Esta ciudad, hermano, era donde David estaba habitando con sus hombres. Luego del altercado que hubo con los príncipes de los filisteos, recuérdense que David estaba viviendo en medio de los filisteos porque estaba corriendo del rey Saúl. Y en esa persecución David fue a parar, hermano, a tierra de los filisteos, hermano. Pero algo extraño, y es que David halla gracia allí delante del rey que reinaba
en aquel territorio llamado Aquís. Pero luego se levanta un celo, se levanta una inquietud, y por la incomodidad que sienten los filisteos, los príncipes de los filisteos, los comandantes del ejército de los filisteos, al tener a David allí, conociendo la historia de David y las bajas que David había causado a los filisteos, y oyendo de la fama de David, ellos se quejan delante de Aquis, su rey, y Aquis se ve obligado, a pesar de que David había hallado gracia delante de él, de pedirle a David que se marchara. Y David va a habitar a Siclag. Y Siclag, hermano, su significado significa algo que rebosa, lugar de llenura, hermano. Y cuando vemos el significado del nombre de esta ciudad, la cual fue invadida por los amalecitas, nos damos cuenta, hermano, que Satanás muchas veces, hermano, nos hace perder, hermano, el ritmo. Perdemos, hermano, la rutina que tenemos, hermano. Perdemos, hermano, el hábito, hermano, de buscar al Señor, de estar allí en ese lugar donde nos rebosamos de la presencia de ese Señor, ese lugar donde nos apartamos para el Señor, donde podemos ser llenos de la presencia del Señor. Satanás no quita, hermano, ese deseo, hermano. Y Siclag, hermano, era la ciudad donde David estaba habitando, conjunto a su familia y al ejército de David. Luego nos damos cuenta, hermano, que al tercer día los de Amalek habían invadido el Negué y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Hermano, los amalecitas, todos sabemos la historia de Amalek. Amalek simboliza la carne, hermano. Y cuando la carne toma terreno, hermano, nosotros perdemos, hermano, el norte. Perdemos el rumbo, hermano. La carne destruye, la carne mata, hermano. Y cuando perdemos esa comunión con el Espíritu, que es lo que nos da vida, que nos vivifica día tras día, que nos dirige a la voluntad de Dios, hermano, la carne toma control, la carne toma dominio. Muchos saben la historia de Amalek. Amalek le gusta atacar a los débiles. Y cuando estamos más débiles, hermano, es cuando Satanás se aprovecha, hermano, para ganarnos terreno, para robarnos terreno, para robarnos aquellas cosas que hemos alcanzado de parte del Señor, hermano. Y Amalek destruye. Luego nos damos cuenta, hermano, que dice que ellos invadieron todo el Negué. El Negué es lugar de crecimiento, simboliza el lugar de crecimiento. Aunque el Negué era desértico, pero era un lugar que es el lugar donde podemos crecer. Sabemos que los desiertos, hermano, aparte de que simbolizan proceso, los desiertos, hermano, son el lugar donde nosotros podemos crecer, porque allí somos procesados. Allí en el desierto es donde crecemos en el Señor, conocemos al Señor, hermano. Recibimos facultades, habilidades, hermano, de parte del Señor. Allí en nuestro desierto es donde podemos, hermano, tener experiencias grandes con el Señor. El Negué simboliza lugar de crecimiento. Y que habían asolado a Siclag, o sea, que habían acabado con todo, hermano. Habían cargado con todo, habían saqueado a Siclag y le habían prendido fuego. Como ustedes saben, hermano, el fuego simboliza destrucción. El
fuego simboliza juicio. Pero donde se prende fuego, hermano, no nace nada. Y esto es lo que hace Satanás, hermano. Satanás, cuando invade nuestro territorio, hermano, destruye, acaba. Satanás trata de que no podamos volver a levantar nada en aquel lugar, no podamos levantarnos de la caída, hermano. No podamos levantarnos del medio de esa situación. Pero sabemos que tenemos, hermano, a un Dios poderoso que no duerme, hermano. Y vemos aquí, hermano, y dice el versículo 2, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Esto es lo que hace Amalek, hermano. Amalek trata de que nosotros sigamos el camino que él transita. Amalek trata de llevarnos, hermano, al pecado, a la destrucción. Y dice que ellos cargaron con todo. Pero algo dice que vino David, pues, con lo suyo a la ciudad. Y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos, hijas, habían sido llevados cautivos. Hermano, porque muchas veces nos descuidamos. Y Amalek, hermano, Satanás, hermano, nos roba, hermano, el bienestar en el hogar. Nos roba, hermano, nuestra familia, lleva cautivo a nuestros hijos, a la droga, al alcohol, a la prostitución, lleva cautivo, hermano, nuestro matrimonio, destruye nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestra pareja, destruye nuestra relación con nuestros hijos, hermano. Muchas veces, hermano, él gana terreno, hermano, cuando puede tratar de dividir el hogar, dividir la familia, dividir las amistades, hermano. Y dice claramente que los de Amalek se llevaron cautivo a las mujeres y a los niños, desde el más grande hasta el más chiquito. Porque cuando, hermano, le damos la oportunidad a Satanás, hermano, él entra, porque él vino a matar, hurtar y destruir, hermano. Ese es el papel de Satanás, hermano. Ese es su rol. Matar, hermano, lo que tiene vida. Todo lo de Dios en nosotros, él trata de matarlo, hermano. Trata de robárnoslo, hermano. Y destruir, hermano, lo que hemos construido en el Señor. Y destruir lo que hemos construido en el Señor. Volviendo a tomar lo que Satanás nos robó. Ese es el tema que estamos tratando, hermano. Amalek te llevará cautivo y te obligará a caminar su camino, hermano. Porque eso es lo que hace Amalek. Trata de que caminemos su camino, nos cautiva, hermano. Amalek encarcela. Amalek, hermano, nos ata, hermano. Para así poder, hermano, robarnos lo que hemos recibido de parte del Señor. El versículo 4 dice otra cosa. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hermano. Oiga esto, escucha bien esto. La tristeza, hermano, desanima. Y Satanás muchas veces nos roba el gozo, nos roba la alegría, hermano, porque él sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Y si perdemos el gozo, hermano, llega la tristeza. Y con la tristeza llega el desánimo. Después del desánimo viene la angustia, hermano. Viene la angustia. Y cuando, hermano, podemos ver que Satanás, hermano, nos roba algo de parte del Señor, hermano, nos angustiamos, nos preocupamos, hermano. Y vemos, hermano, cómo es las bendiciones que nos ha costado, hermano, mucha consagración, muchas noches de desvelo, hermano, muchos días de ayuno y tratar de serle fiel al Señor, hermano. Y luego vemos cómo por nuestro descuido, Satanás, hermano,
arrastra con todo y se lleva todo, hermano. Y eso nos causa angustia, nos causa tristeza, hermano. Y cuando estamos tristes, hermano, y que Él puede robarnos el gozo, hermano, eso nos desequilibra y nos desenfoca. Nos desenfoca, hermano. Y sabemos, hermano, que la angustia, hermano, es algo, hermano, que nos hace, hermano, muchas veces desanimarnos, hermano, y desconfiar de la fidelidad del Señor. Pero vemos luego algo. Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, hermano. O sea, estaban desconsolados. Pero yo te digo en esta mañana, es tiempo de tomar lo que Satanás te robó. Es tiempo de pararte, es tiempo de dejar de gritarle al diablo y activarte, buscar el rostro del Señor. Dice luego el versículo 6, hermano. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Oiga, hermano, la situación en la que estaba David por su descuido. Estaba David por su descuido. El pueblo ya estaba hablando de apedrear a David. Y como él siendo la cabeza, hermano, siendo la cabeza, siendo el líder, hermano, todo recae sobre David. Pero luego vemos, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Escuche esto, hermano. Amargura. Y cuando llega la amargura, hermano, y no tan solo la amargura, sino de alma. ¿Por qué? Porque la angustia, hermano, la angustia es un síntoma, hermano, que nos presiona, nos deja sin aire, hermano, nos debilita, nos desanima, hermano. Hermano, la angustia, hermano, es un síntoma que nos lleva, hermano, a perder toda esperanza en el Señor. Y dice que ellos se angustiaron, hermano. Escuche esto. Ellos se angustiaron, hermano, y con amargura de alma. Usted sabe que el alma es donde se asientan los sentimientos y las emociones del ser humano. Y cuando el alma, hermano, está angustiada, está turbada, como dijo el Señor en una ocasión, mi alma está turbada hasta la muerte, hermano. Es una presión, hermano, que usted siente en el corazón, que lo lleva a usted, hermano, a perder todas las fuerzas. Pero algo importante que hay aquí es donde debemos, hermano, de nosotros de copiar. Y vamos a ver de qué manera, hermano, nosotros podemos volver a tomar lo que Satanás nos ha robado. Y vemos aquí que dice la parte del versículo 6, dice, cada uno por sus hijos y por sus mujeres. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. David, hermano, era un hombre de una relación con el Señor. David conocía a Dios. David sabía la forma operatoria del Señor. David sabía que el Señor era fiel, que cuando tú tocas, Él te abre, hermano. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Entonces David, hermano, dice la Biblia en el relato, que David se fortaleció en el Señor. A pesar de la presión que tenía David por la gente, hermano, y escuchando el llanto y el lloro y las quejas, hermano, que habían sobre David, hermano, y el levantamiento que tenía David, porque el pueblo hablaba de apedrear a David. O sea, le echaban toda la culpa a David. David se fortaleció en su Dios, hermano. David se fortaleció en el Señor, hermano, y buscó al Señor. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Abiatar, hermano,
El nombre Abiatar significa padre de multitud. David, hermano, rápidamente acude a aquellas personas, hermano, que tienen la capacidad, tienen la espiritualidad, hermano. Personas que conocen al Señor, por lo cual él puede llegar a volver a tener una conexión con Dios para buscar la dirección de Dios y poder hallarle solución al asunto. Y para usted poder volver a retomar lo que el diablo le ha robado, hermano, por el descuido, por la falta de oración, hermano, por la falta de sacar tiempo con el Señor, por la falta de comunión con Dios, hermano, muchas veces nos quedamos estáticos, nos quedamos llorando, nos quedamos quejándonos, decimos que ya no puedo volver a ser la persona que era, ya no puedo volver a operar en el nivel que operaba en el Señor, ya lo he perdido todo. David no se quedó, hermano, en esa condición, sino que David buscó a la persona que podía volverlo a llevar a tener una conexión con Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Y muchas veces hacemos todo lo contrario. Muchas veces sabemos que hemos perdido terreno, sabemos que Satanás nos ha llevado ventaja, sabemos que el diablo, hermano, nos ha robado cosas que Dios ha decretado y ha dicho que nos ha dado y que nosotros hemos disfrutado de parte del Señor, y por el descuido espiritual, hermano, la hemos perdido y nos rendimos, hermano. Nos damos por vencidos. Pero yo te digo en esta mañana que lo que Satanás te robó, tú puedes volver a recuperarlo. Volviendo a tomar lo que Satanás te robó. Ese es el tema, hermano. Y dice que Abiatar, hermano, dice que él fue a Abiatar y le dijo, yo te ruego. David, hermano, se sabía humillar cuando debía de humillarse, hermano. Y dice el texto, yo te ruego, hermano. Te ruego. Y la palabra aquí es foné en el griego, de rogar. O sea, David con lloro, diríamos que con lágrimas en los ojos, va donde Abiatar, hermano, y se refugia en Abiatar, busca, hermano, al hombre, hermano, que tiene conexión con Dios, que lo pueda llevar a volver a tener una relación con Dios, una comunión con Dios, hermano, para poder empezar a volver a obtener las cosas que ha perdido en el Señor. Muchas personas, hermano, pierden, hermano, la espiritualidad, pierden, hermano, el trabajo, pierden su esposa, su esposo, se le van los hijos por el camino de Amalek, siguiendo a Amalek, que simboliza el pecado, hermano. Pero yo te digo en esta mañana que hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Si buscas al Señor, volverás a recuperar lo que el diablo te ha robado, hermano. Y es algo, hermano, que lo vemos a diario. Personas que, hermano, que están en el Señor, lo vemos, hermano, bajo una gloria, lo vemos alcanzando, hermano, posiciones ministeriales, lo vemos, hermano, creciendo en su vida social, personas que Dios ha bendecido materialmente, también espiritualmente. Pero al otro día lo vemos, hermano, que están en el suelo, que Satanás le ha robado todo. Hermano, personas que andaban predicando al Señor y hoy lo vemos en la droga, lo vemos en la prostitución, hermano, lo vemos nuevamente en el pecado, en el alcohol. Pero yo te digo en esta mañana que tú puedes volver a recuperar lo que Satanás te ha robado. Así que levántate en el Señor, haz como David, busca ayuda, busca refugio en el Señor. Y dice claramente que David le dijo, te ruego que me acerque el efod. ¿Qué era el efod, hermano?
El efod era un utensilio el cual tenía 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y el 12, hermano, significa el gobierno de Dios, hermano. Y David manda a buscar el efod. Y el efod era el instrumento que el sacerdote se ponía cuando quería tener comunicación con el Señor. Mucha gente han perdido, hermano, la señal. Mucha gente han perdido, si lo podríamos decir así, el wifi y no pueden volver a comunicarse con el Señor. El efod era como prácticamente el teléfono cuando quería hacer la llamada al Señor. Y David, conociendo esto, le pide a Abiatar que le trajera el efod, hermano, para que el gobierno de Dios volviera, tomara control en su situación, hermano. Y de la única manera que podemos volver, hermano, volver a obtener lo que hemos perdido es, hermano, buscando la dirección de Dios. Porque esto no es con nuestra propia fuerza. Esto no es con nuestros propios recursos. Esto no es por sabiduría. Esto no es por posición. Esto no es por ningún tipo de relación que usted pueda tener, al menos que no sea con el Señor. Que usted puede volver, hermano, a obtener lo que usted ha perdido y que Satanás le ha robado. Así que para usted volver a ser lo que antes era, para usted volver a obtener lo que usted tenía, para usted volver a operar en el nivel que operaba, para usted volver a obtener ese don que se ha apagado en usted, para usted volver a ensanchar su ministerio, usted tiene que buscar al Señor para poder volver a arrebatarle a Amalek lo que Amalek se le llevó, lo que Amalek le robó, lo que Satanás le ha quitado. Volviendo a tomar lo que Satanás te robó. Y dice que David consultó a Jehová. ¿A quién tú estás consultando? ¿A quién tú estás acudiendo? ¿A quién estás llamando? ¿A dónde estás buscando auxilio? ¿De quién estás pidiendo ayuda? Si no le estás haciendo al Señor, no podrás volver a arrebatarle a Satanás lo que se te llevó, lo que te ha quitado, lo que te ha robado. El único que puede volver a devolverte lo que Satanás te ha robado es el Señor. Y David consulta a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿lo podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hermano, para usted volver, para usted poder libertar a su familia, para usted poder libertar a sus hijos, a su esposa, para usted poder libertar esas cosas que Satanás le ha atado, le ha cautivado, le tiene preso, tiene que buscar al Señor. Tiene que volver a ese lugar de intimidad. Tiene que volver a sacar ese tiempo con el Señor. Tiene que buscar nuevamente al Señor para que el Señor vuelva a darte los recursos, pueda darte las tácticas, pueda darte, hermano, los esquemas para usted poder enfrentar a Satanás y quitarle lo que Satanás le ha robado. Lo que Satanás te ha robado. Y es algo, hermano, claro. Es algo claro, hermano. Muchas veces por nuestro descuido, hermano, por nuestra falta de búsqueda del Señor, hermano,
Satanás nos roba esas cosas, hermano, que el Señor nos ha entregado. Y parecería ilógico que usted hoy esté operando bajo una unción y mañana esté cabizbajo y decaído. No por culpa del Señor, sino por culpa nuestra, hermano, por nuestro descuido, por nuestra falta de comunión con el Señor, nuestra falta de consagración. Pablo dijo que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, hermano. Satanás no duerme. Satanás siempre está al acecho. La Biblia dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás siempre está, hermano, pendiente, hermano, de cómo, hermano, invadir nuestro ciclat. Ciclat en nuestra vida, hermano. Ciclat en nuestro entorno. Ciclat es lo que Dios nos ha entregado. Y es lo que Satanás quiere robarte. Ciclat es nuestra salvación. Así que es tiempo, hermano, de pararnos, de ponernos de pie, hermano, y de cerrarle toda brecha al enemigo para que el enemigo no pueda entrar a nuestro ciclat y llevar cautivo aquellas cosas, hermano, en las cuales el Señor nos ha entregado. No le permitamos al diablo, hermano, hacernos cautivos y llevarnos cautivos por el camino de Amalek. Por el camino de Amalek, hermano. Así que volvamos a tomar lo que Satanás nos robó. David, hermano, no se quedó postrado allí quejándose. David, hermano, no permitió que la angustia, la amargura, el dolor, porque yo me imagino cuando estos hombres, porque la Biblia dice claramente que estos hombres lloraron hasta que no les quedó fuerza, hermano. Y usted sabe que para un hombre llorar tiene que sentir un pesar y un dolor muy fuerte en el corazón. Y no es de más, hermano. Esta gente llegan y hallan esta ciudad prendida en fuego, sus hijos cautivos, sus mujeres cautivas, en manos de Amalek. Una gente que eran merodeadores, o sea, andaban saqueando, robando, destruyendo. Y usted sabe que Satanás no tiene compasión, no tiene piedad, hermano. Cuando Satanás ata, cuando Satanás cautiva, es con el fin de destruir. Es con el fin de destruir, de matar aquello que el Señor te ha entregado. Si el Señor te entregó tu esposa, tu esposo, si el Señor te entregó tus hijos, no permita que Satanás te lo cautive. Mantente alerta, buscando al Señor, buscando el rostro del Señor. Y confía en la fidelidad de Dios. David, hermano, a pesar de esta situación en la que estaba pasando David, dice la Biblia claramente que él se fortaleció en el Señor. Él se levantó. Él se puso de pie. Él entendió que en el Señor, en la presencia del Señor, era donde él podía volver a tomar lo que Satanás le robó, hermano. Así que esta es la enseñanza, hermano. Esta es la enseñanza. No nos descuidemos
No le demos oportunidad a Satanás de poder robarnos, de poder entrar a nuestro ciclac, a nuestro lugar de llenura, a nuestro lugar, hermano, de rebose y robarnos, hermano, quemar aquel lugar que es donde nosotros día tras día, hermano, somos llenos, somos rebosados de la presencia del Señor. No permitamos que Él nos robe ese tiempo, que Él nos robe ese momento, que Él nos robe esa oportunidad, hermano. Mantengámonos despiertos, pongámonos en guardia. A ti, tú que estás oyendo este mensaje, tú que estás oyendo este estudio de enseñanza, te digo, aunque Satanás te ha robado todo lo que el Señor te entregó, hay oportunidad de volver a la presencia del Señor para poder adquirir allí los instrumentos, las herramientas, para poder enfrentar a Amalek y quitarle lo que se te ha llevado cautivo. Arrebatarle a tus hijos de la droga, arrebatarle a tus hijos de la prostitución, arrebatarle a tus hijos del alcohol, arrebatarle a tu esposo del alcohol. El tiempo, hermano, de buscar al Señor, de fortalecernos en nuestro Dios y arrebatarle a Satanás lo que nos ha robado. Esa es la enseñanza de hoy. Volvamos a tomar lo que Satanás te robó. Su hermano Alfredo, la luz de la palabra, una vez más, hermano, compartiendo lo que el Señor nos ha entregado, porque no es nuestro, esto es del Señor. Solo somos ministradores de la gracia del Señor. Así que, como siempre, hermano, le pido la oración para que el Señor siga obrando en la vida de este servidor y podamos seguir llevando, hermano, humildemente estas enseñanzas para la gloria de nuestro Dios. La luz de la palabra, hermano, compartan, entren a nuestro canal, suscríbanse para que estos estudios puedan seguir fluyendo y puedan seguir llegando a más hermanos y puedan ser bendecidas sus vidas, hermano. Dios le bendiga.